Tal, Santiago, buen día. ¿Cómo estás, Germán? Buen día. Buen día. ¿Cómo analizás esta incorporación de Germán Alfaro al peronismo y qué incidencia tiene en el peronismo, en Rosana Chala? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es el análisis? Mira, ha sido bastante sorprendente, creo yo, la noticia, justamente porque no se esperaba, más allá de la incorporación o este proceso de negociación que existe hoy en día con Javier Noguera y con el sector del mansurismo, incorporar a Germán Alfaro, que es una persona que se había alejado. Eh, Esto creo es un proceso bastante delicado también, en donde el gobernador está incorporando sectores que se habían ido, que también pertenecían al peronismo y que el mismo Alfaro decía que formaba parte Juntos por el Cambio, pero sin embargo él seguía siendo peronista. La cuestión ahí es cómo lograr ese equilibrio entre sectores que se llevan no muy bien, que digamos, consecuencia de las gestiones anteriores en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y de los aliados que hoy en día tenés, tanto Rosana Chala gobernando la ciudad capital y ahora incorporando al ex intendente. Según lo que entiendo, Alfaro solamente sería acompañante, o sea, él apoya, pero no figuraría en ningún lado, y eso te da un margen de acá para más adelante de tratar de limar ciertas rispideces. Eh, es complicado porque justamente son dos actores políticos bastante importantes que se pueden empezar a tener tensión entre ellos mismos. Pero, sin embargo, es una estrategia bastante buena en el sentido de lo que sería ampliar la base electoral y consolidar el distrito de la capital, que creo que es lo que el gobernador actualmente está buscando para poder evitar quizás lo que le pasó ayer al PRO en Ciudad de Buenos Aires, perder en la provincia ante el avance a la libertad, avanza y justamente consolidar el peronismo local como fuerza propia y de ahí saltar ya a un plano un poco más nacional. Entonces, ¿vos lo ves difícil o va a ser relación difícil entre Rosana Chala y Alfaro dentro del peronismo? Creo que pueden existir acuerdos o acuerdos que se respeten entre sí en ese punto, pero hemos visto que el peronismo muchas veces, a pesar de las internas que tiene, como te decía el otro día, hay una verticalidad cuando encuentra un liderazgo y respeta esa verticalidad entre los otros actores pueden pelearse, pero manteniendo cierta estabilidad en la gobernabilidad de aquel que está conduciendo. Entonces, en ese sentido, pueden convivir sectores que no se llevan bien y a pesar de eso hacer los acuerdos políticos necesarios. Estamos hablando de un acuerdo, por el momento, un acuerdo que tiene que ver con una cuestión meramente electoral. Vos sabés que Hay que ver si Sí, perdura. perdón. ¿Me decías? Sí, sí, sí. No, hay que ver si perdura ese acuerdo. Es meramente electoral por el momento. Bien, vos sabés que la diferencia entre Rosana Chala Ujú. y la esposa de Alfaro fue de 4.000, 5.000 votos. Exactamente, sí. A ver, es una diferencia muy poca. Prácticamente estás también monopolizando todo el electorado de la capital con ese acuerdo. Obviamente hay que ver cómo el radicalismo termina organizándose como para ver qué capacidad de daño tiene en la ciudad capital. Pero creo que es una estrategia bastante interesante desde el punto de vista electoral. Hay que ver desde lo político, es muy delicado justamente porque son dos personas que han competido, pero también internamente en el peronismo tenés funcionarios y tenés actores políticos que han competido entre ellos por un mismo cargo y sin embargo han seguido trabajando cuando era necesario. Pero vos ahí en este mismo caso va a Ujú. tener concejales, Rosana Chala, porque Alfaro tiene concejales. Tienen concejales, tiene legisladores y en ese sentido, o sea, sí. A ver, yo creo que no es al azar, por un lado, no creo que sea tampoco improvisado de parte de Osvaldo Jaldo, ya lo conocemos siendo armador en algún punto, y en ese sentido lo debe haber pensado, debe haber un cierto proceso de conversación que nosotros no conocemos y que eso te ha permitido también ir avanzando de forma delicada. No creo que incorpores a un actor ante la posibilidad de romper con
uno de los principales socios hoy en día, que sería la intendente de la capital. Entonces, debe existir ciertas conversaciones y cierto marco en donde se ha ido desarrollando este proceso de negociación con el exintendente. Pero vos sugerís que Rosana sabía de esta charla de Jaldo con Alfaro. Yo creo que sí, o por lo menos le venían anticipando y puede haber generado también sus disconformidades. Hay que ver, quizá hoy a la tarde sale ella diciendo que está sorprendida, no sé, pero no creo que sea algo improvisado, sinceramente no lo veo al gobernador haciendo ese tipo de cosas con la posibilidad de romper o generar cierta rispidez con la principal actor político que hoy tenés en la provincia, una de las principales actoras políticas que tenés en la provincia, que es la intendente de la capital. Vos sabés que esta onda lila, como planteaba ayer Milei, Tucumán tiene que revisar bien porque, diríamos, la derecha siempre le fue bien en Tucumán. O al menos, Sí. y esto hay que ver cómo va a jugar Milei en Tucumán, la Libertad Avanza. Es lo que me decía justamente la pregunta del viernes. Ha sido una interna de la derecha precisamente, bien que ver quién se quedaba con el liderazgo de ese espacio. La Libertad Avanza ha roto con todos los pronósticos que existían. Ha sido un buen también resultado del peronismo y en ese sentido sí, tiene que revisar en Tucumán, pero sigo insistiendo que la provincia de Tucumán tiene su propia idiosincrasia y sus propias características. Sí puede tener buen resultado, considerando que usualmente la oposición siempre se ha centrado, ha utilizado como apoyo lo que sería la ciudad capital, o sea, San Miguel de Tucumán, Yerbabuena, Concepción, y no hay que olvidarse que en Tafí Viejo, o sea, departamento Tafí Viejo y Lules, en las elecciones presidenciales también ganó la Libertad Avanza. Entonces, es posible tener cierto patrón que se ha ido expandiendo fuera de esos distritos tradicionales. Hay que ver si no tiene buenos resultados en otros lugares también de la provincia, pero por el momento eso te permitiría tener un mejor resultado quizás que otras fuerzas políticas. Santiago No quizás sí, que el peronismo, obviamente. sí. Santiago González Díaz, te agradezco mucho la Muchas gentileza gracias a por vos, tu diálogo. Germán. Gracias. Fue Un Santiago abrazo. González Díaz, politólogo, señora.